solo por Cristo. Un saludo y bienvenidos a Figuras Bíblicas. Me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Un programa donde compartiremos la palabra de Dios. Perfecto Cordero de Dios, único mediador. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. Su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria. En Figuras Bíblicas, cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia me otorgaré. Un saludo a todos nuestros espectadores. Un placer, un gusto estar con vosotros compartiendo la palabra del Señor en el espacio precisamente que hoy nos ocupa de figuras bíblicas, donde gracias a Dios también llevamos un tiempo haciéndolo, ya llevamos un recorrido en el que el Señor nos permite seguir abriendo su palabra, seguir escudriñando las escrituras y ser enseñados por Él. Ese es nuestro deseo. No venimos aquí a enseñar nuevas doctrinas, no traemos enseñanzas nuevas, no traemos algo que nadie lo haya dicho. De hecho, todo lo contrario, ¿verdad? Intentamos y deseamos hablar aquello que es conforme a la palabra del Señor. Por ello, bueno, pues hemos hecho este programa de figuras bíblicas para recordar o para refrescar también aquellas partes de la palabra del Señor que tienen una enseñanza implícita en sí mismo, ¿verdad? Muchas veces cuando hablamos de figuras bíblicas, pues rápidamente igual recordamos la sal, recordamos las lámparas, el aceite. Bueno, llevamos un tiempo en el que hemos visto incluso costumbres que tenían los judíos que tienen una enseñanza para el día de hoy. Pero precisamente hoy ya no vamos a estar con costumbres de los judíos, vamos a hacer un pequeño paréntesis, no sé si más adelante volveremos con ello, según el Señor nos muestre, y vamos a estar viendo hoy acerca de los peregrinos, o más bien a quién la palabra de Dios llama peregrinos, a quién se refiere y qué enseñanza hay tras ello. Como siempre, o como casi siempre, gracias a Dios, no estamos solos, el Señor está con nosotros y también Esbeto está para participar en el programa de hoy. Pues también buenas tardes por mi parte. Pues la verdad que sí, José, es bueno seguir investigando la palabra de Dios, seguir escudriñando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene muchos detalles, no sé, como puertas pequeñas, cerradas, las llamo yo alguna vez, donde a veces abres y encuentras cosas maravillosas, tesoros preciosos. Y esta es una de las palabras que sí, que es verdad que te pones a leerla y tiene mucho peso, peregrinaje, ¿no? Somos peregrinos por este mundo que nos enseña la palabra de Dios, y yo creo y confío que el Señor esta tarde nos ayudará para poder desarrollar ese tema, y seguro que será mucho beneficio para nosotros primero y para nuestros espectadores. Bueno, pues también en este programa de hoy lo que vamos a ver es qué implica también el ser peregrinos sobre la tierra.
De hecho, si recordamos, ¿verdad? La nación de Israel, si algo hicieron por el desierto fue un peregrinaje, ¿verdad? Muchas veces decimos, no, fueron nómadas porque iban, y es verdad, porque iban de un lugar a otro, se paraban y el Señor les guiaba a otro lugar y para allá que iban. En cierta manera, la vida del cristiano nos enseña la Biblia que es un peregrinaje, es decir, nos enseña que estamos de paso. Y bueno, no sé si recordáis a un hombre llamado John Bunyan, este hombre hace más de 300 años, ¿verdad? Él escribió un libro llamado El progreso del peregrino, un libro con mucha enseñanza, muy sencillo de leer, podríamos decir muy básico, pero en el que él lo que está reflejando, ¿verdad?, es la vida de un cristiano de la ciudad de pecado, de la ciudad de perdición, hablando de este mundo, y en un peregrinaje hacia la ciudad celestial. Yo es de los pocos libros que aconsejo, no, gracias a Dios podemos tener muchos libros en nuestras manos, pero yo personalmente este sí que es un libro que puedo aconsejar a leer, incluso a cristianos jóvenes que están empezando su caminar, porque seguro que os va a ayudar. Pero este concepto de peregrino sobre la tierra o de el progresar del peregrino no fue exclusiva de John Bunyan, ¿no? De hecho, 1600 años aproximadamente antes de él, Pedro, ¿verdad?, se dirigió a los creyentes del primer siglo precisamente como peregrinos y extranjeros. Me gustaría leer Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11. Tenemos que entrar en contexto también antes de leerlo y saber a quién está escribiendo esto Pedro. Pedro está escribiendo a los cristianos que habían sido expatriados o esparcidos por causa de su fe. Le está escribiendo a la iglesia del primer siglo y encontramos una iglesia que está siendo perseguida por causa de su fe. Entonces Pedro les escribe y dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, en esta tarde, nuestro deseo ya no es solamente poder aprender, que es muy buen deseo, sino también poder trasladar este ruego que tenía Pedro hacia sus hermanos. Es un ruego que Pedro tiene hacia nosotros de una forma directa, por medio de la palabra de Dios, pero también es un ruego que nos gustaría trasladar hacia vosotros que nos estáis escuchando, en primer lugar, como siempre decimos, haciéndolo para nosotros mismos. Y entonces aquí Pedro está diciendo: os ruego como a peregrinos y extranjeros. Entonces, en esta tarde me gustaría dirigirnos a nuestros hermanos en la fe, aquellos que batallamos la misma batalla espiritual, que tenemos un mismo Señor, que hemos tenido un mismo bautismo y experimentamos una misma presencia. Ahora también rogarnos los unos a los otros como a peregrinos y como a extranjeros. Cuando estamos hablando de peregrino o de una peregrinación, ¿verdad?, tiene que ver con un viaje por un país extraño. Este concepto en la palabra de Dios lo encontramos muchas veces cuando hablamos acerca de la brevedad de la vida del hombre. Incluso citamos muchas veces a Santiago o a Job, ¿verdad?, cuando dijo: mis días fueron más cortos que un correo. Es decir, la vida del hombre es muy corta aquí en la tierra y nosotros tenemos muchas veces pensamientos de que vamos a estar aquí para siempre y eso no es verdad. Entonces vamos a partir de esta parte, de que somos peregrinos y extranjeros sobre la tierra. Dice: entonces, puesto que somos estos, tenemos que vivir absteniéndonos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pero entonces, ¿qué implica, verdad, ser extranjero? ¿Qué implica ser advenedizo? ¿Qué implica ser peregrino sobre la tierra? En primer lugar, un peregrino, bueno, de hecho aquí en España hay varios puntos de peregrinaje, uno de ellos muy conocido es el Camino de Santiago, ¿verdad?, donde está en el norte de España y la gente desde cualquier punto de España y desde muchos puntos de Europa se puede empezar a hacer el Camino de Santiago, llegar a una catedral y ahí concluye el camino, no hay más, es un camino de peregrinaje. Y entonces cuando alguien es peregrino, lo que está diciendo: estoy de paso. Es decir, los peregrinos van con un mapa trazado de dónde se pueden parar, dónde pueden descansar, dónde se pueden bañar, dónde pueden hacer ciertas cosas. Entonces ellos se presentan y dicen: no, yo es que soy peregrino. Y esa persona lo que está diciendo: yo es que estoy de paso. Entonces Pedro les está diciendo a los cristianos: os ruego como aquellos que estáis en un país extraño, en un lugar que no os pertenece, en un sitio del cual vosotros no sois, que os abstengáis de todo lo que este mundo os está ofreciendo. Entonces, me gusta mucho ver este concepto y poder
cogerlo para mí y poder decir, si es que en este mundo no está mi hogar, en este mundo no está nada con lo que se puede identificar conmigo. Entonces, este es un ruego de Pedro hacia la iglesia que yo en primer lugar lo recibo y lo atesoro en mi corazón. Pues sí, yo, José, leyendo este versículo 17, donde 1 Pedro 1:17, tú empezaste diciendo quiénes son los peregrinos, ¿no? Quiénes son nuestros hermanos, quiénes son las personas que aquí apóstol Pedro está llamándole la atención. Y lo vemos claramente quiénes son estas personas. Estas personas son las que invocan por Padre a Dios, al Creador de todo, a nuestro Padre. Dios, el Creador, el Padre de Jesús, nuestro Padre, el Dios, la primera persona de la Trinidad. Aquí está diciendo apóstol Pedro, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, ¿no? Y vemos que las personas a las cuales Él se está dirigiendo son todas aquellas personas que hoy pueden decir, Dios es mi Padre. Sabemos, hay muchos pasajes en la Biblia donde Jesús también alguna vez Él dijo, id y decid a mis hermanos cuando Él resucitó, voy a mi Padre y a vuestro Padre, ¿no? Él claramente dijo a aquellas mujeres que tuvieron que llevar el anuncio de su resurrección, de que Jesús iba a subir a Dios, a su Padre, pero también ahora dijo también al vuestro Padre, ¿no? Nosotros, gracias a Jesús, gracias a su muerte y resurrección en la cruz, hemos tenido el privilegio, aquellos que por la fe hemos recibido ese regalo de ser llamados, ese derecho, esa potestad. O sea, es decir, de tener derecho de ser llamado hijo de Dios, es que a mí nadie me puede negar de que yo soy hijo de mi padre y de mi madre. Nadie. Tengo mi ADN. Por nosotros, ese es el derecho que nosotros tenemos, que somos hijos de Dios. ¿Cuál es nuestro ADN? La sangre de Cristo que nos ha cubierto. Y aquí vemos a apóstol Pedro diciendo, aquellos que invocan por Padre a aquellos que sin acepción de personas juzgan, ¿no? Y vemos un detalle más y dice, conducidos, ¿dónde? ¿Cómo? En temor, ¿no? En ese temor reverente a Dios, donde nosotros sabemos que un poco más adelante también está diciendo de qué manera fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, de nuestra digamos, pertenecíamos a este mundo. La Biblia nos enseña claramente de que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Jesús mismo dijo, Padre, yo no te ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal, en Juan 17, donde Jesús vemos en ese capítulo su última oración delante de sus discípulos orando a Dios, y entre muchas palabras muy importantes en esa oración, Él menciona esto, ¿no? de que Él se va, pero que el Señor, que su Padre o nuestro Padre Dios nos guardase de ese mundo perdido en el cual nosotros seguimos formando parte, seguimos viviendo aquí, seguimos existiendo aquí, seguimos comiendo aquí, seguimos teniendo nuestras familias, seguimos teniendo muchas cosas como cualquier persona, pero hay una diferencia, de que nosotros hemos comenzado desde el punto de cada uno de nosotros nuestro peregrinaje hacia el reino celestial. A mí me gustaría leer un versículo, el versículo 13 de Hebreos 11 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Que habla de los héroes de la fe que nos precedieron, y dice, porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Es decir, todas aquellas personas que aquí en el autor de Hebreos nos está hablando, que confesaban que eran extranjeros y peregrinos, que estaban esperando una promesa, que estaba bastante mirándola de lejos, según dice aquí, todas estas personas claramente afirmaron de que ellos buscaban una patria que aquí no estaba en este mundo, sino que buscaban una patria que en el versículo 15 dice, pues hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, de donde comenzaron su peregrinaje, el punto donde conocieron al Señor, ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor, esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Este es nuestro punto, este es nuestro santuario al cual nosotros queremos llegar. Bueno, digo santuario porque tú mencionaste el Camino de Santiago que terminaba en una catedral. Sí. Bueno, nuestro santuario, nuestro lugar santísimo donde nosotros nos dirigimos es esta ciudad que Dios nos ha preparado, la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial.
Pues sí, precisamente si algo tenemos los cristianos es un destino, ¿verdad? Espiritual, ¿verdad? Es un destino celestial y precisamente como se suele decir, el cielo es nuestro destino. Y cuando hablamos de destino es porque precisamente el Señor dice que nos ha predestinado, es decir, hemos entrado en los pensamientos del Señor. Entonces no está mal utilizar estas palabras que muchas veces parece como que las queremos obviar o buscar otra palabra para disfrazar algo que pueda traer controversia. Y mucho menos, ¿verdad? El Señor mismo nos está preparando el lugar, el Señor mismo nos ha preparado una ciudad celestial y me gusta como dice, si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Entonces, siguiendo el ejemplo de aquellos que nos han predecido en el Señor, si algo podemos hacer, ¿verdad? Es saber que nuestro pensamiento no tiene que estar aquí en la tierra, que aquellas personas que han llegado al cielo son aquellos que no se han conformado a lo que este mundo ofrece y que han buscado una patria mejor, han buscado una patria celestial, es lo que nos enseña el autor de Hebreos, capítulo que viene aquí en el capítulo 11. Lamentablemente, ¿verdad? Entre nosotros encontramos a gente o a lo largo de nuestro caminar nos hemos cruzado con personas que se llaman cristianos pero se sienten bien y se sienten satisfechos con lo que este mundo puede ofrecer. Eso no es un peregrino, ¿verdad? Hemos encontrado gente que se llaman cristianos pero viven como si planeasen quedarse aquí en la tierra para siempre y sus planes simplemente se encuentran en este mundo y en aquí, ahora y mañana. Sin embargo, ¿verdad? La palabra del Señor, Jesús mismo nos habló de aquel hombre que tenía muchos bienes y dialogó con su propia alma diciendo, mira, descansa, reposa, que ya tienes muchos bienes para vivir durante mucho tiempo. Y el Señor le dijo, hombre necio, hombre tonto, si hoy vienen a pedir tu alma, ¿de quién será? ¿Verdad? Y un peregrino tiene que ver con esto, con alguien que el Señor ha rescatado de este mundo y ahora pone su mirada en el lugar celestial. Si eres cristiano, no te puedes olvidar, no puedes perder de vista que tu hogar es celestial, que el Señor lo ha preparado para ti. Me gusta mucho este texto de Hebreos, de hecho lo tenía apartado también. Y aquí encontramos el ejemplo de aquellos que nos han precedido en el Señor y que han llegado ya antes que nosotros. La vida cristiana no se trata de quién va a llegar primero, se trata de llegar. Muchos han llegado antes que nosotros, ¿verdad? Muchos ya nos han predecido en el Señor, pero dice, anhelaban una mejor, hablando de la patria, esto es celestial, por lo cual Dios nos avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y este es mi objetivo, ¿verdad? Si hoy Dios está mirando nuestras vidas, que Dios nos avergüence de nosotros. Que Dios pueda dar testimonio de que Él es nuestro Dios, de que Él es nuestro Señor, de que Él ha preparado una ciudad y esa ciudad es para ti y es para mí porque somos sus hijos. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 4, versículo 5, Pablo está hablando con Timoteo y le está hablando de aquellos que militan y dice, mira, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, ¿pero por qué? Porque tiene un propósito y es agradar a aquel que le ha tomado por soldado. Y también le habla de aquellos que luchan, aquellos que pelean, que para conseguir el premio, dice, tienen que pelear legítimamente, tienen que pelear según lo que está establecido. Y así nos ocurre a ti y a mí. El Señor nos ha rescatado, el Señor nos ha escogido y ahora tú y yo tenemos que vivir limpiándonos de continuo, aborreciendo lo que este mundo ofrece, sabiendo que nuestra mirada está puesta en Jesucristo, que nuestro propósito está en llegar a la ciudad celestial donde el Señor nos ha prometido y allí nos aguarda una eternidad en la presencia del Señor. Entonces, peregrinos sobre la tierra es para aquellos que saben que han nacido en esta tierra, que han nacido en este mundo, pero el Señor como de una cantera, ¿verdad? El Señor nos ha arrancado, el Señor nos ha quitado de ese lugar y ahora cuando vemos este mundo encontramos un sitio donde no encajamos, donde no tiene nada que ver con cada uno de nosotros, porque ahora nuestra ciudadanía, ¿verdad? Está en los cielos, donde esperamos al Señor y ahora somos conciudadanos de los santos, dice la palabra del Señor. Y por eso nos llamamos hermanos, porque tenemos un mismo Padre y un mismo Señor. Entonces, como cristianos en esta tierra, recuérdate siempre, estás de paso, aquí no está tu hogar.
puedes tener una casa física, puedes tener un trabajo y está bien. Es decir, hay cosas que son cotidianas, tenemos que hacerlas, tenemos un cuerpo físico y hay que cuidar ciertas cosas en nuestras vidas. Pero el peor negocio, ¿verdad?, que el hombre puede hacer es ganar el mundo entero y perder su alma. Y lamentablemente siguen habiendo este tipo de cristianos que por un momento su mirada es quitada. Y el autor de Hebreos, ¿verdad?, cuando vemos a estos hombres y dices, wow, es que fíjate, es que no está hablando de Jacob, es que no está hablando de José, está hablando de Moisés. Pero él concluye diciendo que Dios ha provisto también para nosotros, dice, alguna cosa mejor, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, qué bueno, en verdad, que el Señor nos ha dejado también algo para nosotros, ha dejado algo establecido y ahora nos dice, pon la mirada en Cristo Jesús. Y un peregrino, cuando está caminando, si llueve, si hace frío o si hace mucho calor, él sigue hacia adelante. ¿Por qué? Porque se ha marcado un tiempo, se ha marcado un límite y se ha marcado un destino donde tiene que llegar. Y así le tiene que ocurrir a la vida del cristiano. Venga lo que venga sobre nuestras vidas, tenemos que tener puesta nuestra mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y van a venir lluvias, van a venir vientos, van a subir los ríos, ¿verdad? Como nos decía Jesús en aquellos hombres que escuchaban su palabra y uno obedecía y el otro no. Pero ahí tenemos que estar tú y yo, a pesar de los vientos, a pesar de las situaciones que puedan venir a nuestras vidas, poniendo la mirada de una forma continua en Cristo Jesús. Y el cristiano tiene que tener su enfoque en Cristo Jesús. Entonces, claro, ¿qué te impide a ti ser peregrino? ¿Qué me impide a mí ser peregrino? Si hay algo en este mundo que te impida, pues el Señor también nos anima a poder dejarlo todo, a desecharlo todo, porque vale la pena vivir para Jesucristo, vale la pena vivir la vida cristiana. Hay un ejemplo en la Biblia, hay un hombre en la Biblia del cual nosotros hablamos muchísimo. Evidentemente es un hombre igual que nosotros en el sentido de que él tuvo una experiencia y tuvo que hacer lo que escribió, es decir, todo lo que el apóstol Pablo escribió, hablando de él, en sus epístolas, él tuvo que vivirlo, o sea, no escribió cosas que él no vivió, si no esto no hubiera sido registrado durante tantísimos años, ni se llamaría parte de la palabra de Dios, sus epístolas. Lo que sí es verdad que este hombre escribió cosas que hasta el día de hoy, a lo largo de tantos años, de tantos siglos, de tantas generaciones de cristianos, nos han edificado sus cartas, sus epístolas, entre otras, ¿no?, como los Evangelios y también el apóstol Pedro y tal. Pero aquí hay un versículo en Gálatas 6 que yo acabo de recordarme de él porque quería leer un versículo que viene en Hebreos 13, que lo leeré después, que tiene que ver, bueno, primero leo de Hebreos 13 que dice, por lo cual, hablando de Jesús, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y aquí el autor de Hebreos está diciendo de que Jesús murió fuera del campamento para santificar al pueblo. Hace algún tipo de referencia al día de la expiación, cuando los animales cuyos cuerpos se quedaban sin sangre después de haber cumplido con el ritual del día de expiación, lo sacaban fuera para quemarlo. Y aquí dice que el Señor no solamente salió fuera, sino que derramó su sangre fuera del campamento, murió fuera del campamento, fue crucificado fuera del campamento para santificar al pueblo. Y aquí tiene que ver algo para nosotros, una enseñanza que tiene que ver con la separación. O sea, nosotros tenemos que ser separados. Nosotros, los cristianos que vivimos para Dios e invocamos por Padre a aquel que no hace excepción de personas, tenemos que ser ese tipo de personas, que nos separamos de la ciudad. Y eso tiene una enseñanza que tiene que ver con separarnos del mundo, separarnos de las cosas del mundo. Vivimos en el mundo, no nos hemos vuelto locos, hermano. Yo tengo familia, tengo 2 hijas, José también tiene 2 hijos. También está Alejandro detrás del cristal, por si algún día el Señor lo bendice. Nosotros seguimos el curso de la vida, seguimos el curso de nuestros antepasados, de todos aquellos hombres de fe que han vivido y muerto, que está registrado en la Escritura, y los que no están. Estamos aquí, pero hay una cosa clara, que las cosas del mundo
se disfrutan, no se aman. Las cosas del mundo son necesarias para vivir. Yo tengo que vivir, necesito un hogar para criar a mis hijas, necesito dinero para darles de comer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todas estas cosas tienen que ver con que es algo natural, pero yo no puedo de alguna manera involucrarme de tal manera, como José bien decía, que esto sea mi negocio, estar ocupado allí. Evidentemente tenemos trabajo. Yo soy una de las personas, hablo por mí, yo me encanta mi trabajo. Yo creo que el Señor, a los cristianos, los que nos gusta trabajar y realizar nuestras labores, nos ha dado este don, como dice en Eclesiastés, ¿no? de disfrutar lo que hacemos. A mí me encanta mi trabajo. Lo que yo realizo aquí en la obra donde vivo, me gusta lo que hago, me gusta ese tipo de trabajo, lo disfruto, ¿no? Pero ¿qué quiero decir con todo esto? Que nosotros tenemos que separarnos. Y hay un versículo que también el apóstol Pablo dijo en Gálatas 6, en el versículo 14, dijo: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, ¿no? Él está diciendo que para él el mundo no existe, ni él existe para el mundo. Me gusta mucho esta parte. El apóstol Pablo sabemos muy bien su historia, lo que la Biblia nos enseña, completamente entregado a la predicación del Evangelio. Él se desatendió por completo del mundo, del curso del mundo, de los derechos de un apóstol, de querer formar una familia, etc. Él se dedicó totalmente, su vida de cuerpo y alma fue dedicada a la predicación y al evangelismo en medio mundo moderno, en aquel entonces que se conoce moderno en el sentido donde estaba el imperio romano, que se podría andar libremente, ¿no? Y él, siendo un ciudadano romano, pues podía disfrutar de ese derecho y andar por todos los sitios y todo lo que hizo. En definitiva, hermanos, nosotros tenemos que desvincularnos, nuestra vida tiene que ser desvinculada del mundo. Es decir, yo sigo viviendo aquí, pero el mundo me es crucificado. Cuando yo morí en la cruz del Calvario, cuando mi viejo hombre fue crucificado, donde yo nací de nuevo, nací una persona nueva que pertenece a este reino de los cielos, a esa ciudad que el Señor nos ha preparado, y hacia allá vamos, con nuestras dificultades. A veces, como estaba diciendo el autor de Hebreos, salir fuera del campamento es padecer el vituperio de Cristo. Es decir, vamos a tener problemas, vamos a tener críticas, pero tú cómo haces así, pero si tú qué haces, que tú eres cristiano, pero tienes familia, tienes que cuidar. Muchas cosas, podemos perder amistades, podemos perder empleo, podemos perder lo que sea, pero lo que es importante es separarnos. Nosotros somos separados, somos consagrados para Cristo y somos consagrados para aquel que invocamos por Padre, que es nuestro Dios. Precisamente, ¿verdad? La palabra del Señor nos anima, dice: salid de en medio de ellos, dice, y no toquéis ni un mundo. Vemos la palabra de Dios como dice una separación, y nos dice qué compañerismo tiene, dice, la luz con las tinieblas, el creyente con el incrédulo, Cristo con Belial, ¿verdad? Hay una diferencia y hay una separación que tenemos que entender que Dios ha hecho entre sus hijos, entre su pueblo y las cosas que son de este mundo. Encontramos muchas religiones que lo han entendido fatal, ¿verdad? Sí. Me gustaba escuchar a Esbeto ahora decir, bueno, es que vivimos en el mundo, pero no amamos las cosas del mundo. Vivimos en el mundo y el mundo viene con sus tentaciones, el mundo viene con su escaparate, pero los hijos de Dios realmente huimos de este tipo de tentaciones. Ahora bien, en nuestra huida o en nuestro confrontar el mundo, tenemos un día a día en el que trabajamos como cualquier otra persona, que tenemos que ganarnos la vida como cualquier otra persona honradamente, y pudiendo manifestar al mundo precisamente esto, manifestar que somos extranjeros, manifestar que estamos de paso, y poder hablar de una esperanza bienaventurada que tenemos los hijos de Dios. Lamentablemente, como decía, las religiones esto lo han entendido muy mal, y encontramos pues que si monasterios, ¿verdad?, que si conventos, donde piensan que el hombre ahora tiene que apartarse por completo del mundo para no ser contaminado. De hecho, que va el Espíritu Santo, ¿verdad?, que mora en cada uno de nosotros. Dice que Dios nos ha dado un espíritu de poder, un espíritu de dominio propio, mediante el cual nosotros podemos estar en este mundo sin ser de este mundo. Y lo mejor de todo ello, yo pensaba el otro día, y así como cada peregrino tiene un itinerario, ¿verdad?, los hijos de Dios también tenemos un itinerario, es la palabra del Señor. Esta es nuestra guía. Así como una brújula siempre va marcando el norte, la palabra del Señor siempre nos enfoca a Jesucristo.
Por eso cuando no sabemos qué hacer, cuando llegamos, hablando de una forma metafórica, ¿verdad? En nuestro caminar a una encrucijada donde tenemos que ir a derecha e izquierda y no sabemos dónde ir, acudimos a la palabra del Señor y el Señor nos ayuda aún a tomar las mejores decisiones. Es decir, no estamos solos en este peregrinaje, ¿no? No es algo que hemos hecho nosotros y hemos salido a la aventura, ¿no? ¿Sabes? Muchas veces parece que la vida del cristiano es una aventura, a ver qué va a ocurrir hoy, ¿no? A ver qué va a pasar, y a lo mejor somos nosotros que nos equivocamos a la hora de expresarlo. No es una aventura, es una vida de fe, ¿verdad? Pero la fe no es este salto al vacío que muchas veces se pueda expresar, es vivir tan confiado en el Señor, es encontrar tanto refugio en el Señor, que saber que pase lo que pase, que pueda venir a nuestras vidas lo que el Señor quiera, lo que el Señor permita, vamos a estar seguros en el Señor, sabiendo que todo lo que este mundo nos puede ofrecer aquí va a quedar, que nosotros nos hemos constituido como amigos del Señor. Entonces también, si somos amigos de Dios, la Biblia nos dice que seremos enemigos del mundo. Lo dice al revés, ¿verdad? Dice que cualquiera que se constituye amigo del mundo es enemigo de Dios. Bueno, pues ahora en nuestras vidas ocurre al revés. Ahora nos hemos hecho amigos del Señor, tenemos intimidad con el Señor. Y el mundo sí, el mundo es nuestro enemigo. Por muy duro, por muy raro que pueda parecer, si eres cristiano y encuentras amistad en este mundo, déjame decirte algo, no estás poniendo tu mirada en el lugar correcto, no estás mirando a Cristo Jesús como tienes que verlo, ¿verdad? De hecho, también era Pedro el que nos decía que para los que hemos creído en Él, para nosotros Cristo Jesús es precioso. Me gustaría leer un último pasaje por mi parte, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice, más vosotros, los cristianos, Pedro hablándole a los mismos que hacía un momento atrás, o que un momento después les va a decir, sois peregrinos extranjeros, les dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, nos llamó de las tinieblas, nos llamó de este mundo de destrucción hacia un lugar de salvación, hacia su luz admirable. Y hasta que lleguemos a alcanzar nuestro destino, hasta que estemos en la presencia del Señor, vivimos en este mundo de peregrinaje. Este mundo tiene que ser, o debería de ser para cada uno de nosotros, algo extraño que nos identifica con quién somos a día de hoy realmente. Seguramente nuestro viejo hombre tenía mucho que ver, pero es que Dios ha hecho todas las cosas nuevas. Y ahora dice la Biblia que estamos en Cristo Jesús. Y si esto es así, las cosas viejas han pasado, han quedado atrás, y en Él todo es hecho nuevo. Yo por mi parte, dejarlo aquí en este mensaje de hoy, también debido al tiempo, es un tema que podríamos alargarnos muchísimo, ir al Antiguo Testamento, ver el peregrinaje del pueblo de Israel, pero no tenemos más tiempo para ellos, así que Esbeto, por mi parte, yo dejarlo aquí. Yo lo único es, me voy a apropiar por un momento de un versículo del apóstol Pablo y deciros lo siguiente, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. Y por mi parte lo mismo, desearos que la paz y la misericordia de Dios esté sobre vuestra vida, pero el requisito es que hay que andar conforme a esta regla. Esto es lo que el Señor nos ha propuesto, bueno, más que propuesto, nos ha establecido. Nosotros tenemos que ser así, por nuestros propios deseos. Somos de Cristo, no somos del mundo, por lo tanto, si andamos conforme a esta regla, la paz y la misericordia de Dios van a estar sobre nosotros. Y por mi parte lo mismo, gracias por escucharnos y que Dios os bendiga. Simplemente recordar, es que lo tenía apuntado, fue una frase que encontré, me gustó mucho, y decía, los peregrinos que se separan del mundo aquí en la tierra estarán con Dios allá en el cielo. Yo por mi parte también nos despedimos hoy así de este programa y ojalá, ¿verdad?, en nuestro peregrinaje podamos conocernos unos a otros y el Señor siga añadiendo más peregrinos hacia la ciudad celestial. Que el Señor os bendiga y que tengáis muy buena semana. Solo por Cristo. Un saludo y bienvenidos a Figuras Bíblicas. Me puedo reconciliar
un programa donde compartiremos la palabra de Dios. Perfecto Cordero de Dios, único mediador. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. Su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria. En Figuras Bíblicas, cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Él es quien me perdonó, su gracia